Buenas tardes. Vamos a ver, déjenme ver. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase antes del examen. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar hoy de las jornadas de trabajo y los descansos remunerados. Para hablar de los descansos, primero pues vamos a ver sus antecedentes, su definición, qué es trabajo efectivo, la clasificación en cuanto a las jornadas, que tenemos la jornada ordinaria y extraordinaria, tenemos la ordinaria diurna y mixta, ¿sí? Y luego pues vamos a hablar de los límites de la jornada, de las exclusiones de la limitación de jornada de trabajo, las jornadas especiales, tipos de jornada ordinaria de trabajo, jornadas menores de 48 horas a la semana, análisis del famoso acuerdo gubernativo número 300-46, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, los descansos, su limitación, clasificación, y el decreto 42-2010, que es ley que promueve el turismo interno. A la hora de sus antecedentes, pues vamos a encontrar antecedentes históricos con relación a las jornadas de trabajo. Y es bien interesante que primero nos encontramos cómo fue que se fue regulando la jornada de trabajo. Y en tiempos de la colonia, pues dice que existía precisamente una disposición que lo que trató fue de reglamentar las horas de trabajo en las fábricas para evitar los abusos y los fraudes que se cometían en contra de los trabajadores. Entonces dice que se estableció precisamente que tanto el inicio como la terminación de la jornada de trabajo, de lunes a viernes o también los días sábados, pues se iban a través de las campanas que tenía el ayuntamiento. O sea, dependiendo del toque de campana, pues así de establecer el inicio o la terminación de la jornada de trabajo, o bien el tiempo para la ingesta de alimentos que se tenía comprendida y cómo se hacía relación también en cuanto a los días sábados. Luego encontramos una disposición legal que se llamaba los bandos, que esta, pues más que todo lo que trató fue de establecer reglas, el cierre de taller los días domingos y los días festivos para evitar la embriaguez de algunos aprendices oficiales los días lunes. Entonces fueron las disposiciones, dos versiones bien interesantes que se tuvo, y la última, que también era sumamente valioso, y era impedir el trabajo nocturno en panaderías y la implantación del trabajo diurno destaca que tuvo su origen una iniciativa del ayuntamiento en ese entonces de la ciudad. Y lo que trató acá es que lo que se trata es de que decían, señores, el tener, por ejemplo, que los panaderos estén amasando su trabajo por la noche, les permite estar holgando el día lunes y se vuelve un problema de alcoholismo. Entonces trataron de regular y modificar que los panaderos mejor trabajaran durante el día y que se alzaran durante la noche. Pero fueron las tres disposiciones todavía más importantes que se dieron en el tiempo de la colonia. Ya posteriormente nosotros encontramos que en Guatemala hubieron disposiciones de a partir de 1872 a 1930, hubieron varias disposiciones. Primero, ya una disposición que hablaba que los empleados públicos deberían de trabajar de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿sí? Posteriormente ya se estableció de que ellos debían tratar únicamente de las 8 horas a las 5 de la tarde. Y los días sábados, por supuesto, trabajar hasta las 12 horas. Entonces, fueron disposiciones en relación a trabajadores, más que todo del sector público, y también los jueces, ¿verdad? Que los jueces también se les impuso una jornada de trabajo de 5 horas diarias, que normalmente era un horario comprendido de 10 a 12 de la mañana y 2 a 5 de la tarde. Estas fueron las primeras disposiciones, ya hablando del siglo XX, que se dieron precisamente en Guatemala, que fueron aplicables en Guatemala. Luego encontramos la definición. La legislación mexicana, ¿qué dice que es una jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono para prestar su trabajo. En nuestro Código de Trabajo, en nuestro artículo 116, primer párrafo, establece: tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Luego vamos a avanzar con la clasificación. Tenemos jornada ordinaria y tenemos jornada extraordinaria. La jornada, como vemos en el artículo 116,
La jornada ordinaria precisamente se va a dividir en jornada ordinaria diurna, nocturna y mixto, ¿sí? La jornada diurna, ¿sí? Va a tener una duración de 8 horas diarias para un total de 48 horas a la semana. 48 para efectos de pago, pero efectivas de trabajo únicamente van a ser 44. Entonces, hablamos de la jornada ordinaria, estamos hablando 8 horas diarias, 44 efectivas de trabajo y 48 para efectos de pago. Nuestro código habla de 45, pero esta norma que aplicamos con el indubio pro operario es la que está en el 102, inciso G, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que habla que son 44. Aplicamos la norma que más le favorece al trabajador. ¿En qué horario se comprende la jornada ordinaria? Ordinaria diurna, de las 6 de la mañana a las 18 horas. En ese lapso usted tiene que trabajar las 8 horas, ¿sí? La jornada nocturna. La jornada nocturna va a ser de las 18 horas de un día para las 6 de la mañana del siguiente día. La nocturna únicamente va a ser 6 horas diarias y 36 a la semana. Y la última es la mixta. La mixta que comprende ambas, ¿va? Sí, comprende diurna y nocturna y dice que no puede exceder de 8 horas diarias ni de 42 a la semana, con la excepción de que si, vamos a ver, si Alan trabajador entra a las 3 de la tarde y sale a las 10 de la noche, trabaja 3 diurnas y 4 nocturnas. En ese momento, la ley, nuestro Código de Trabajo dispone que deja de ser mixta porque labora 4 horas nocturnas. Al trabajar 4 horas nocturnas, definitivamente ya no se convierte en mixta, sino en nocturna, ¿sí? Porque trabaja más de nocturna que de mixta. No lo déjenme ver. En la Constitución Política lo que hablaba de que ahí está regulado que son 45 horas a la semana. Luego la jornada efectiva nocturna, pues ya hablamos el periodo que va a ser. La jornada mixta también, que ya estamos diciendo de que es 7 horas 42 a la semana. La jornada extraordinaria, bueno, este es importante, porque primero cómo se nos va a pagar y que por favor, como regla general en Guatemala, nadie puede trabajar más de 12 horas diarias. Entonces lo que indica el artículo 121 del Código de Trabajo es que el trabajo efectivo que se efectúa fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores, sea la jornada diurna, nocturna o mixta, constituye tiempo extraordinario. ¿Y cómo se le va a pagar? Entonces dice que el trabajo efectivo que se efectúa fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda el límite inferior que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o el salario que debe el trabajador. Es lo que señala prácticamente este artículo en un tiempo extraordinario. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe para subsanar errores imputables a él cometidos durante la jornada de trabajo. ¿Estamos? O que sean consecuencia de la falta de actividad durante una jornada de trabajo, pero siempre que sean imputables al trabajador. Ahí nos vamos a quedar trabajando después de las 8 horas, esa es la jornada diurna, y el patrón no tiene ninguna obligación de pagarnos a nosotros un salario. Y ahí habla también el pago de planillas que debe hacer los libros respectivos de conformidad con el artículo 123 del Código de Trabajo. Límites de la jornada de trabajo. Bueno, esto es interesante. Nadie puede trabajar en Guatemala más de 12 horas. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos de su propia naturaleza, sean no sean insalubres o peligrosos, puede aumentarse. Si las condiciones se dan, acuérdense que trabajamos de 6 a 18 horas, pero en ese lapso tenemos que ocupar las 8 horas. Pero muchas veces podemos incrementarla en 2 más, ¿sí? Siempre y cuando las condiciones sean salubres y no exista ningún tipo de peligro. Aquí la ley dice, por supuesto, no sean insalubres, o sea, bueno, que estén en buenas condiciones. Ahí se puede incrementar.
siempre con la advertencia que son 44 para efectos de pago en la diurna, 36 en la nocturna y 42 en la mixta. Luego, en el artículo 122, la jornada ordinaria y extraordinaria no pueden exceder de un total de 12 horas diarias. Esta es la regla general. Nadie puede trabajar más de 12 horas, incluyendo puestos de vigilancia. Lo vamos a ver qué es el artículo 124. Salvo casos muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o en caso de siniestro ocurrido o riesgo inminente que peligre a las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, productos, cosechas. En ese caso, pues nosotros vamos a tener que quedar trabajando más de 12 horas, pero pues son casos verdaderamente muy eventuales y casos muy especiales. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosos. Si no saben las condiciones o es un trabajo sumamente delicado, definitivamente no podemos quedar trabajando ni siquiera a tiempo extraordinario, aunque el patrono así lo requiera. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar expuestos a un químico, podemos estar expuestos a algo natural que nos puede causar un daño físico. Por eso, en estas condiciones que no sean apropiadas, nadie puede trabajar tiempo extraordinario, es únicamente el tiempo ordinario, la jornada ordinaria. En los casos de calamidad pública, rige la misma salvedad que determina el párrafo primero de este artículo. O sea, no debemos dejar trabajando. Siempre que el trabajo extraordinario sea para conjurar o atenuar esa calamidad. En dicha circunstancia, el trabajo de servicio debe ser pagado como ordinario. Vean, cuando es en estado de calamidad en el que vamos trabajando, entonces ahí sí nos debe pagar, pero no pagar como tiempo extraordinario, eso como tiempo ordinario. No es tiempo extraordinario, sino que es tiempo ordinario, porque es un estado de calamidad pública, donde necesitan que nos quedemos trabajando. Este artículo es importante, el 124. Aquí nos habla, no están sujetas a las limitaciones de la jornada de trabajo. Artículo 124 del Código de Trabajo. Le habla a los representantes del patrono, los que estén sin fiscalización, como por ejemplo los trabajadores a domicilio, los trabajadores de familia. Pero para que nos quede grabado, ¿quién nos apoya ahí con la lectura del artículo 124? Por favor. Hola, licenciado, buenas tardes. Si gusta, lo apoyo yo. Gracias. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo: A, los representantes del patrono; B, los que laboren sin fiscalización superior inmediata; C, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia; D, los que cumplan su cometido fuera del local donde está establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores; y los demás trabajadores que desempeñan labores que por su indudable naturaleza no estén sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboren, con exceso al límite de 12 horas diarias. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Fíjense que es interesante cómo no han querido entrarle a este tema. ¿Por qué? En el inciso C habla los que ocupen puestos de vigilancia. Por eso usted que mucha empresa de seguridad en Guatemala, si usted lee un contrato de trabajo, habla de que trabajan una jornada ordinaria de 8 horas, cuando en realidad el trabajador ahí pues se está exponiendo aún más. Yo creo que pueden normalizar, que pueden trabajar dependiendo pues algún tipo de estudio que se tenga o a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Podrían trabajar ellos, que algunos utilizan 24 por 24, 24 por 48, dependiendo. Pero la mayoría de esto que les estoy platicando no está regulado. Este es un abuso que se comete, porque los contratan para agentes de seguridad y si usted lee su contrato, habla de una jornada ordinaria. No, ese trabajo está excluido de las limitaciones de la jornada de trabajo. Entonces aquí debe haber reglamentos muy especiales.
Pero la regla general, si no se tienen reglamentos, aún hablando de agentes de seguridad, es únicamente máximo de 12 horas. Nada de una nocturna mixta y máximo hasta 12 horas, no importa en qué jornada sea, pero no puede exceder de 12 horas. Trabajo no sujetos a horario. Claro, hemos hablado del trabajo doméstico, ahí hablamos claro que ellos tienen un descanso obligatorio de 10 horas diarias. Por lo menos deben de ser nocturnas y continuas 8 y las otras 2 deben de estar destinadas para la comida. Y en caso de los días domingos, los días de asueto, pues adicionalmente a esas 10 horas tienen derecho a 6 horas adicionales remuneradas. Eso lo establece el artículo 164 del Código de Trabajo. Disminución de la jornada de trabajo para los menores de edad. Esta norma le hemos dado lectura anteriormente. Lo que indica aquí es de que estamos claros que en Guatemala son 15 años para trabajar. Entonces aquí le metió en el artículo 150, que ese pues ya es ley vigente, pero no positiva. Lo que está indicando que si yo tengo exactamente 15 años de edad, me deben de reducir en mi patrón 2 horas diarias y 12 horas a la semana. Pero si yo soy menor de edad, pero tengo más de 15 años y menos de 18, me la va a reducir en 1 hora diaria y 6 a la semana. Es lo que dice el artículo 149, con la salvedad que ustedes saben que los menores de edad no pueden trabajar en jornada nocturna. Por eso dice el 149, la jornada ordinaria diurna. Solo pueden trabajar en la jornada diurna los menores de edad, o sea, de 15 años o 15 años en más. Y lo que hemos narrado. Jornadas especiales. Bueno, tenemos lo que es una jornada diagramada, una por naturaleza continua y intermitente. La diagramada pues se utiliza en el transporte. Esa es la que se utiliza. Y el artículo 125 nos habla claro de que va a haber jornadas especiales como la diagramada, intermitente y de naturaleza continua. Para eso le vamos a dar lectura al artículo 125. ¿Quién nos ayuda por ahí? ¿Quién nos ayuda? Estamos a Andrea. Bueno, por favor. Artículo 125. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transporte, de comunicaciones y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales, o sea, de naturaleza continua. Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expresado los acuerdos conducentes a rebajar los límites máximos que determina este capítulo. En el caso de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza, todos estos acuerdos deben dictarse oyendo de previo a los patronos y a los trabajadores que afecten y tomando en cuenta las exigencias del servicio y el interés de unos y otros. Y en el transporte lo que utilizamos la jornada diagramada es aquella que cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se llama diagramada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, cuando usted ven, bueno, ahora ya no se utiliza, pero por muchos años se utilizó, de que usted va, por ejemplo, a un transporte extraurbano y usted encontraba un diagrama. Estaba la hora de salida y la hora de entrada. A esa es la jornada. En pocas palabras, ahí estamos hablando de la jornada diagramada que se utiliza en el transporte y efectivamente en el colectivo. Ahora pues ya no se utiliza. Sin embargo, ahora por la parte moderna, pues usted puede ver las posibles horas de salida y entrada. Estamos hablando de que está diagramada, sí está establecida. Entonces, nuestra legislación, más que todo la doctrina, ya regula más adelante. Es interesante, pues cuando a usted le toca elaborar su tesis, hablar de la jornada de trabajo. Yo tengo un documento adicional ahí que le habla, por ejemplo, a partir del piloto y los ayudantes, a partir de cuándo se consideran que inician la relación laboral. ¿Sí? Y no se les olvide que el transporte es un fenómeno que la ley regula y establece que, por ejemplo, si el trayecto tiene más, por ejemplo, imaginemos el transporte de Guatemala a Petén,
Normalmente dan 2 pilotos, normalmente dan 2 pilotos. Y la jornada de ellos muchas veces termina y precisamente en un transporte. Por eso el Seguro Social había establecido que decía, en cuanto a los pilotos o los ayudantes o las personas que trabajan en el transporte colectivo, se le debe considerar como su sede de trabajo, no las oficinas de la empresa, sino exactamente el vehículo. Los trabajos de naturaleza continua los encontramos en el artículo 243. El 243 nos habla de la huelga, pero ¿qué son los trabajos de naturaleza continua? Son aquellos que no se pueden interrumpir, como cuáles: clínicas, hospitales, higiene, aseo público, y los que laboran en empresas que proporcionan energía matriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento, distribución de agua para el servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar la suspensión de tales servicios, sin causar daño grave e inminente a la salud, seguridad y economía pública. O sea, no es tanto el artículo que se refiere, sino que estos trabajos de naturaleza continua son esta clase de trabajos, ¿sí? Desanoté esto porque, a pesar de que habla de la huelga del artículo, me interesaba buscar una definición en el código de qué es un trabajo de naturaleza continua. Y por último tenemos el intermitente, ¿sí? Y el intermitente lo vamos a encontrar exactamente en los ascensoristas. Bueno, ahora pues antes se daban, pues los meseros, creo que se sigue dando. Son aquellos donde usted trabaja, por ejemplo, de 6 de la mañana, por ejemplo, en un restaurante, y hasta las 9 de la mañana. Luego descansa y se reincorpora nuevamente a las 12 para las 2 de la tarde. Es el intermitente, en palabras bien sencillas. Por eso dice, es aquella que los trabajadores prestan servicios alternando trabajo efectivo con lapsos de inactividad. Ejemplo, los porteros, ascensoristas, guardianes, vaperos, empleados de expendios de bombas de gasolina, los meseros, los sastres. Y en el campo, los capataces, que ya ese término pues ya no se utiliza. Tipos de jornada, continua y descontinua. Esta también la encontramos en el Código de Trabajo. Y es interesante porque la continua, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, tengo yo derecho a descanso, y si ese descanso me lo considera un trabajo efectivo que no debe pagar el patrono. Veamos que es el 119. Andrea. Artículo 119. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos, con intervalos de descanso que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso como mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Miren qué interesante. Por ejemplo, a mí me contratan 8 horas diarias, pero como si va a ser continua, yo tengo derecho a media hora, pero me la deben de considerar efectiva de trabajo. ¿Qué significa eso? Que el patrón no me la debe pagar. Por eso yo discuto de que, si se dan cuenta, la mayoría de empresas tienen media hora para ingerir alimentos, pero si usted no tiene ningún otro descanso en media hora, es su hora de almuerzo. Está a disposición del patrono. Y el segundo párrafo es claro: siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, o sea, que no van a ser de 2 periodos de 8 a 12 y de 2 a 6, no, que se pacte una jornada continua, tenemos derecho a media hora, ¿sí? Si no nos la dan en ninguna otra ocasión, esa media hora de almuerzo me la paga el patrono, está incluida entre las 8 horas diarias, si fuera una jornada ordinaria diurna. Si fuera nocturna, estaría dentro de las 6 horas, y si fuera mixta, estuviera dentro de las 7 horas diarias. Jornada menores de 48 horas a la semana. Bueno, ¿y qué pasa entonces si, por ejemplo, Andrea Vanessa trabaja en una empresa que únicamente trabaja el lunes y viernes y trabaja 8 horas diarias? Si ustedes suman, son 40 a la semana. Bueno, la legislación dice que son 44, ¿no? Inciso G de la Constitución Política de la República, artículo 102, que es la que se aplica en ese sentido. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Será que se le puede modificar? No, señor. Mire lo que es claro. Primero, es un derecho adquirido de Andrea Vanessa. Y mire lo que dice el artículo 120. Los trabajadores permanentes que, por disposición de legal o por acuerdo con los patrones, laboren menos de 44, dice 48, menos de 44 horas a la semana, tiene derecho a percibir íntegro
el salario correspondiente a la semana ordenada de jornada. ¿Sí? Si usted no, después, el patrón no le puede modificar. Pero dice, no, Andrea, disculpe, de jugar con la ley usted debería trabajar 44. No te puede modificar, no te puede cambiar las condiciones de trabajo. No te puede modificar tu contrato de trabajo. En el acuerdo gubernativo número 346, imagínense ustedes, hay unos diputados preocupándose por reformar el artículo 96 del Código de Trabajo relativo al salario mínimo, que quieren que se embargue, cuando dice que no es embargable. No se preocupan de este acuerdo gubernativo, que es el 346. 1960. Imagínense cuánto tiempo tiene este acuerdo gubernativo. Por eso que las instituciones que hasta nos parecen raras hoy, dice, no están sujetos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que realicen labores que por su propia naturaleza requieren que el trabajador se dedique más tiempo del que comprende dicha jornada. Pero miren los términos que vamos a encontrar acá. Estos ya están modernos, pues. Aquí, bueno, vamos a ver, ¿quiénes están comprendidos? Artículo 2. Gerentes, administradores, apoderados y más representantes del patrón. Estamos de acuerdo. Los altos empleados, cargos de dirección. Los empleados de confianza, claro, ahí estamos bien. Los que laboren sin fiscalización superior inmediata. ¿En qué casos? Estamos hablando del trabajo, estamos hablando trabajo trabajo a domicilio, que no tiene nada que ver con trabajo, con otra clase de trabajo, ni el trabajo en familia. No tenemos una fiscalización inmediata del patrón, ¿sí? Eso no están sujetos a jornadas de trabajo, pero sin embargo no pueden trabajar más de 2 horas diarias, y lo dice esta misma disposición legal, ¿no? Los domésticos y mayordomos de hotel, los que se elaboren, también me lees, Andrea, el inciso F. ¿Estás por ahí, Andrea? Vanessa. Licenciado, si quiere lo leo yo. Gracias. F. Los trabajadores que desempeñen labores intermitentes. 1. Trabajadores discontinuos o intermitentes propiamente dichos. Porteros, ascensoristas, guardabarreras, etc. 2. Trabajadores de vigilancia subalterna. Serenos, vigías, guardianes, guardaalmacenes, etc. 3. Trabajos de presencia o espera, como los de pastoreo. 4. Trabajadores a bordo laboren en forma discontinua o deben permanecer en su puesto para la seguridad de la nave o aeronave y de los pasajeros. Capitanes, ingenieros jefes, contadores, telegrafistas, médicos, sobrecargos, etc. Pero fíjate, pues, hay que actualizarlo, pues. Imagínate cuando habla de trabajos de presencia o espera como los del pastoreo. Los últimos, vean. Por ejemplo, yo les digo, soy piloto de un bus. Imaginemos un bus que va a Petén. Mi jornada de trabajo posiblemente en Río Dulce termine, pero yo no puedo bajar en Río Dulce, pues voy a continuar. Sí, voy a continuar en la aeronave. Entonces, por eso dice, no están sujetos a jornadas de trabajo. Porque vean, aunque yo ya terminé mi jornada de trabajo, pero me voy a tener que quedar en el bus. ¿Qué significa eso? O sea, sigo a disposición del patrón. Por eso es de que la jornada es una jornada especial. Porque ¿qué es lo que pasa si el otro piloto por alguna circunstancia no puede continuar? Tengo yo nuevamente que tomar esa decisión. Bueno, eso es en cuanto a esto, pero ya se imaginan en cuanto a la parte aérea. O sea, son puestos que usted no puede dejar o sea, usted no puede decir en el avión, me voy a bajar acá, no se puede, pues los vuelos ya están establecidos y usted los tiene que terminar aunque su jornada de trabajo termine. Pues son especiales, ¿eh? G. Los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas, que tienen carácter de trabajador. Solo voy a ver, no hay pena. Que tienen trabajo como agentes comisionistas, tienen carácter de trabajador.
y las personas que traen establecimientos laboran solamente los miembros de la familia. Aquí estamos hablando de el artículo que es 199, segundo párrafo, donde habla del trabajo de familia. Y miren qué interesante. Los trabajadores en forma directa se dedican a prestar sus servicios en la industria petrolera. Pero ¿qué sabemos nosotros de la contratación que hacen las petroleras en Guatemala? Absolutamente nada. Pero lo interesante es que regresamos otra vez a las 12 horas diarias. Vean, aunque sean trabajos que son especiales y que no están sujetos a las jornadas de trabajo, lo que dimos lectura a partir del 116, no pueden trabajar más de 12 horas. Te quiero molestar si me puedes leer el artículo 3, por favor. Ok. Artículo 3. No obstante las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todos esos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. Sin embargo, si se hubieran pactado en un convenio o contrato de trabajo una jornada inferior, se respetará esta última y todo trabajo que sea de la misma constituirá jornada extraordinaria que debe ser remunerada como tal. Fíjate que no va más allá de las 12 horas. No, si teníamos una jornada menos de 12 horas que podemos trabajar, pues ahí se nos da la oportunidad de que podamos nosotros trabajarlas y esa se va a considerar tiempo extraordinario. En el artículo número 4 encontramos una definición de altos empleados. ¿Qué son? Aquellos que gozan de una marcada independencia. Solo déjenme, vamos a entrar a David quiere ingresar. Bueno. Son aquellos que gozan marcada independencia en el desempeño de sus funciones y a quienes el patrón ha delegado una función de vigilancia superior que corresponde a gestiones de alta jerarquía, tales como superintendente, directores administrativos y socios gestores. Ahí en esas palabras ya no se utilizan. Artículo 5. Se consideran empleados de confianza. Aquellos que por razón de sus funciones tienen a su cargo la marcha y destino general de una empresa o estuvieran al tanto de los secretos de la misma y deben un elevado sueldo que indique su importancia. Léete el número 6, 7 y 8, por favor. Ok. Artículo 6. Se considera que laboran sin fiscalización superior inmediata todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de las labores que desempeñan y disfrutando de un salario fijo, no puedan ser controlados por el patrón o la persona encargada para el efecto. En cuanto a la hora de entrega o salida del trabajo que efectúan, como los agentes vendedores, cobradores, trabajadores a domicilio y otros de naturaleza análoga. Sigamos. Artículo 7. Los cobradores estarán excluidos del beneficio del límite de la jornada ordinaria, únicamente cuando gocen de amplia libertad en materia de horario, y siempre que, al lado de las cobranzas, no realicen otras funciones en beneficio del patrono. Fíjense que esto es interesante. Lo que pasa es que cuando nos dedicamos a agentes comisionistas o cobradores, se supone que nuestro trabajo es fuera de la empresa. Pues no estamos sujetos a un horario. Por otro, podemos trabajar más de 12 horas, o sea, es regla general. Lo que está indicando acá es que muchas veces, como es el cobrador, dicen, bueno, eso va a ser a fin de mes, pero los otros días, ¿sabe mejor usted de ponerse ahí de recepcionista o de cualquier otro trabajo adicional? Entonces, es ahí, yo ya no pertenezco al grupo de que no estoy sujeto a una jornada de trabajo. No, ya yo ahí realicé una jornada ordinaria. Y se dan cuenta que hay un trámite, porque esto perjudica al trabajador cuando dicen está libre de jornada. Ya se imaginan a gente, vendedores y cobradores que todo el día están fuera de la empresa con una jornada excesiva de trabajo. Entonces, muchos, en ese caso concretamente, si a mí me utilizan otros días, fin de semana usted es cobrador, pero los otros días usted se queda trabajando aquí como ayudante de contabilidad o auxiliar de contabilidad, como usted le quiera llamar. Ahí yo tengo derecho a acudir a la Inspección General de Trabajo. No vamos a dar cuenta cómo está el procedimiento acá. Vamos al 8, por favor. Artículo 8. Se consideran trabajadores de vigilancia subalterna a aquellos que ocupan puestos de vigilancia o que requieren su sola presencia, dedicándose a labores de inspección o celo, tales como los capataces, sobrestantes, veladores, cuidadores, guardarropias, serenos, vigías, guardianes y otros de naturaleza análoga. Imagínate vos, ya buscar nosotros que es un sobrestantes, veladores, cuidadores, serenos todavía, guardianes todavía, pero hay otro montón de que es una ley 1960, imagínate. Artículo 9.
Dice, la Dirección General de Trabajo deberá llevar un registro de los contratos de trabajo que quienes desempeñen, o sea, todo, va a llevar un registro de todos aquellos trabajadores que estén incluidos dentro de este grupo, que no están sujetos a la jornada de trabajo que establece el código. Y eso es valioso porque dice, no sujetas a limitaciones de jornada y extender gratuitamente las constancias que solicite. El trabajador que no esté conforme con la calificación que ha hecho el patrono puede acudir a través de un procedimiento, indicando, señores, mi jornada no puede ser una jornada fuera de los límites que establece la ley. No, yo trabajo una jornada ordinaria, una nocturna, una mixta. Entonces, para eso debo acudir a la Inspección General de Trabajo para que ésta, precisamente después de haber agotado los trámites, resuelva en definitiva. Eso dice el artículo 10. El artículo número 11. Las prestaciones laborales contenidas en el presente código, incluso el día de descanso remunerado después de cada 6 días de trabajo consecutivo, les son aplicables a estos trabajadores. Y por último, todas las infracciones que se cometan en contra de este reglamento, que es el acuerdo ministerial 346, quedan sujetos al catálogo de las sanciones que impone el artículo 272 del Código de Trabajo. De hecho, aquí todavía le habla de una multa de 50 a 500 quetzales, y se habla del inciso B de 272. No, y si usted ve ese inciso, pues es otra la circunstancia, porque ahí él habla de sanciones que le van a imponer a los patronos ya determinados salarios mínimos. Son meses, puede ser 8 meses, pueden ser 5 meses, pueden ser 4 meses, el equivalente a esos salarios mínimos. Acá habla de una multa de 50 a 500 quetzales y entró en vigor en 1960. Hablemos hoy un poco de los descansos. Los descansos los vamos a ver desde el punto de vista diario, semanal, anual y día de asueto. Esto es importante. Nosotros como trabajadores necesitamos un descanso diario, un descanso semanal, las vacaciones. Por favor, si somos trabajadores, no nos equivoquemos. Yo sé que es apremiante muchas veces las condiciones económicas de nuestra gente, pero las vacaciones tienen su razón de ser, no son producto de un invento de un legislador, de un patrono, no, señor. Estas tienen su razón de ser. Y precisamente me gusta la parte final que narran acá, precisamente el licenciado César Landenido Franco, en su libro Derechos y Sorteo Individual. El trabajador necesita, por muchas razones, ciertas pausas en su labor, so pena de llegar a un estado de desgaste intelectual o físico que le implicaría graves consecuencias desfavorables para su salud. Es necesario, el descanso diario es necesario. Imagínense ustedes, nosotros tenemos que normalmente 2 o 3 horas antes de iniciar nuestro trabajo en el lugar donde estamos laborando, ya tenemos el estrés de que nos causa el transporte. Y cuando terminamos nuestra labor, otras 3 horas, 2, 3 horas, 4 horas, de retorno a casa. Lo valioso que es el descanso semanal, lo valioso que es el descanso diario, y no digamos pues las vacaciones. Hay que gozarlas, aunque la situación sea apremiante, eso nos va a servir para compartir con nuestra familia, para que nuestro cuerpo también recupere fuerzas. Y los días de asueto. Claro, cuando es algo, vamos a ver, cuando es algo, la naturaleza de la empresa es continua y no se puede, si tenemos que trabajar días de asueto, eso es el patrón tiene obligación de pagarnos como tiempo extraordinario. Entonces, el descanso diario lo vamos a encontrar en el 119, el segundo párrafo, que dice, siempre que se pacte una jornada ordinaria de trabajo, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. No lo debe pagar, como digo, muchas veces se toma para el almuerzo, pero si usted tiene 1 hora y de todo modo no se la van a descontar, obligación tiene el patrón no darle media hora de descanso. El semanal, 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. Ya hemos hablado que puede ser cualquier día, no necesariamente tiene que ser el día domingo. Descanso anual. Estos días son las vacaciones. Miren, interesante. Trabajo agrícola o agropecuario, como me quieran llamar, trabajo casa particular, cualquier trabajo
Sí, sin excepción. Yo incluiría aquí esta del aprendizaje, porque vea lo que dice artículo 130 del Código de Trabajo. Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Vean lo que dice. Por eso les digo, no encuentro usted una norma que haya que aún el trabajador de aprendizaje, que le puedo pagar menos de salario mínimo, pero no dice que tiene menos derecho a vacaciones. Y la palabra al principio dice todo trabajador sin excepción. Es una norma muy completa, aplicándole en cualquier circunstancia el indubio pro operario. Requisitos para gozarlas. Ah, bueno. Y este es otro fenómeno que hemos platicado en unas empresas. Quienes dicen, bueno, si no tiene 150 días, no tiene derecho a que le pague vacaciones. Yo les digo, bien, tendría derecho. Lo que nuestro artículo 131 establece es para gozarlas, ¿sí? Bueno, veamos qué dice el 131. ¿Me apoyas con el 131, por favor? Artículo 131, Código de Trabajo. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria, ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Se computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, establecida por este código o por pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. Muy bien. Va, miren lo que dice allá. Entonces, estamos de que para tener derecho a gozarlas debemos de tener 150 días laborados, ¿sí? Se computarán como trabajo los días de... Bueno, imagínense, aquí habla de que, se recuerda cuando hablamos de las suspensiones, dice que las suspensiones no las pueden descontar, o sea, mira, tenés 150 días, pero estuviste suspendido 15 días por ley, vamos a descontar. No, señor. Se computarán como trabajados los días que el trabajador no preste servicio usando de licencia retribuida. O sea, también tenemos derecho, en ese caso, que nos den licencia con goce de salario. Entonces, tendríamos derecho nosotros, por enfermedad profesional, por enfermedad común, por accidente, no nos pueden descontar esos días. Con 150 días logrados tenemos derecho a vacaciones. Obligación del patrón de comunicar las vacaciones. Este artículo que señala es de que después de un año continuo de trabajo, nosotros tenemos derecho a vacaciones y el patrón nos debe programar. El 90% de empresas ya las tienen establecidas. Ya saben cuándo Alexander, Abraham, Abigail, Andrea se van de vacaciones, porque ya tienen un programa. Lo que dice nuestra legislación en el artículo 132 es que efectivamente el patrón no debe tenerlas programadas. Claro, muchas veces, a veces nos las dan después de sus 60 días que establece la ley de que, o sea, vencimos el año de trabajo, nos deberían dar el siguiente mes, pero la ley de pacta aquí con el patrón y dice, lo puede hacer dentro de los 60 días siguientes, pero dice, pero si por alguna dice, a efecto de tratar de que no se altere la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso. Pero muchas veces esas vacaciones no las gozamos, porque la empresa luce que hay mucho trabajo y nunca nos dan las vacaciones. Vamos a ver qué pasa en esos casos. Pero bueno, vamos a hablar hoy. Este es un problema serio, que nosotros los trabajadores lo cometemos. Por nuestras circunstancias económicas, nosotros decimos, páguenme las vacaciones y las voy a trabajar. Ustedes saben que de todos modos las vacaciones se les van a pagar. Lo que uno le está diciendo, páguenme 2 veces los 15 días, el que me corresponde por mis vacaciones de conformidad con la ley, y páguenme esos 15 días y yo me quedo trabajando. Claro, por la situación apremiante de nuestra gente, nuestros trabajadores dicen con mucho gusto, pero miren, y aquí el patrón tiene que ser consciente, el día que usted sea asesor de empresas, el 133 no se le puede olvidar. Las vacaciones no son compensables en dinero. El día de mañana yo le puedo reclamar al patrono que no las gocé. Y dice, bien, si hasta se las pagué doble. Señor, disculpe, el 133 dice,
Las vacaciones no son compensables en dinero. ¿Qué significa eso? Que el trabajo las tiene que gozar. El cuerpo necesita descansar, usted necesita compartir con su familia, con su entorno. Usted necesita las vacaciones. Son parte de lo que los trabajadores necesitamos. Salvo que el trabajador que haya adquirido el derecho de gozarlas no la haya disfrutado por cesar en su trabajo. Bueno, resulta que para una circunstancia no la gozó y en ese caso pues tienen derecho a pagárselas cuando usted renuncie o lo despida. Cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa antes de cumplir un año, le van a pagar en forma proporcional. Principio de prohibición. ¿Qué obligación tenemos aquí nosotros los trabajadores? Miren lo que dice esta parte del 33. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Bueno, estoy de vacaciones, le voy a ayudar a mi papá en su negocio. Bueno, estoy de vacaciones, me voy a trabajar. No, señor, esa es prohibición para los trabajadores. No lo permite la ley. Es que se supone que la ley está prohibiendo al trabajador que debe descansar porque lo necesita. No se trata de todo de dinero. Como le digo, se abusa a veces por la parte económica de los trabajadores. Principio de indivisibilidad. Aquel problema que se da en Guatemala. Deme 3 días hoy para Semana Santa. Deme 3 días para mi cumpleaños. Deme otros 2 días para el 15 de septiembre. Y lo que me debe me lo da en septiembre. Señores, eso no lo permite la ley. La ley dice que las vacaciones son indivisibles. Usted debe usar los 15 días. Solo hay una excepción, güey. Solo hay una excepción. Mire lo que dice el 136. Los trabajadores deben gozar sin interrupción su periodo de vacaciones. Esa es la clave. Y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia prolongada del trabajador. Usted es tan importante en la empresa que sin usted no puede seguir. Ahí dice que la puede dividir en 2. Pero no como nosotros la dividimos. Y más, el patrón no puede mandarlos además cuando estemos de vacaciones. Las estamos gozando. ¿Sí? Claro, si la naturaleza del trabajo, usted ya lo sabe, y lo sabe el patrón, y así lo van a ver. Es imposible, por ejemplo, que Melissa Alejandra Lemus dice, bueno, vamos a poner Giovanni Sebastián es el patrono, y dice, Melissa, disculpe, la naturaleza del trabajo que usted hace, no me lo, trabajo muy especial. Entonces, por favor, usted va a gozar 8 días y 7 días. Se la voy a tener que dividir así, porque es lo que la ley me permite. Pero no decirle a Melissa, trabájeme la Melissa. Yo le pago sus vacaciones y adicionalmente le pago lo que usted trabajó. No, eso no lo permite la ley. Los trabajadores deben gozarlas sin interrupción las vacaciones. Y la excepción pues es esa. Los trabajadores deben gozar sin interrupción su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables. También para los trabajadores. Melissa viene y dice, no la voy a gozar esos 24 y en los 25 en vez de 15 días van a ser 30 días hábiles. Es prohibido. Las vacaciones no son acumulables año con año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Pero si por alguna circunstancia, me dice Alejandra, no le dieron vacaciones en el 2020, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Qué es lo que dice la ley? Que en el momento de despedir Giovanni Sebastián a Melissa, trabajadora, debe pagarle los 5 años que le adeuda de vacaciones. ¿Por qué esta norma es importante? Fíjese que la prescripción, todos los derechos de la clase trabajadora prescriben en 2 años. Esta es la excepción. Esta prescribe en 5 años, porque estoy reclamando a Giovanni 5 años. Y lo dice muy clarito el 136. No, o sea, cuando miramos la prescripción se dan cuenta, todos los derechos de los trabajadores prescriben en 2 años. Pero esta es la excepción. Ojo cuando miramos la prescripción, esta es la excepción. Porque esta, si usted prescribe en 5 años, porque me dice, está reclamando 5 años de vacaciones que no le canceló.
es una excepción, ¿eh? Hay que tenerla muy en cuenta cuando uno más que todo está ejerciendo. El periodo, bueno, el otro principio no son acumulables, claro. No podemos acumular año en año para gozar de mayor tiempo, debemos gozar de un mayor tiempo. Eso lo permite la ley. ¿Cómo se paga? Allá quedamos de que algunas prestaciones, ¿se recuerdan cuando vimos? Bonificación para aguinaldo. ¿Te recuerdan? Aguinaldo solo es el salario ordinario, pero las vacaciones no. Las vacaciones, como es un descanso que nosotros vamos a tener de 15 días, la ley dice salario ordinario y extraordinario. Artículo 134 del Código de Trabajo. Para calcular que el salario del trabajador debe recibir con motivo de sus obligaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones del pago de salario ordinario y extraordinario devengados por él durante los últimos 3 meses. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué 3 meses? Si el trabajador presta sus servicios en una empresa agrícola o ganadera, o durante el último año en los demás casos. Cualquier tipo de empresa es durante todo el año. ¿Sí? Así va a ser el promedio. Pero si es una empresa agrícola ganadera, los últimos 3 meses, salario extraordinario, ahí va a sacar cuánto le debe pagar por sus vacaciones por esos 15 días al trabajador. Pero cualquier otro tipo de empresa va a ser el promedio de los salarios extraordinarios durante todo el año. Ya habíamos hablado que la indemnización se calcula de acuerdo al promedio de salario extraordinario de los últimos 6 meses. Vacaciones todo el año y vacaciones en el trabajo agrícola y ganadero de 3 meses. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. A veces andan preguntando, ¿y las vacaciones no me las han pagado? Por Dios santo. El artículo 134, el importe de ese salario debe cubrirse por anticipado. ¿De qué nos sirven los de vacaciones si no nos van a pagar? O sea, no tenemos cómo compartir. No nos olvidemos que el salario tiene carácter alimenticio, ¿sí? Las faltas injustificadas no deben descontarse el periodo de vacaciones. ¿Usted faltó? No es que el patrón no diga, bueno, Melissa faltó, tiene 15 días, pero en todo el año ya faltó 10 días, ya solo tiene derecho a 5. No. Claro, habla de una excepción, pero la regla general, no, Melissa. Tus faltas injustificadas de asistencia no deben descontarse el periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado al trabajador. Bueno, resultó que Melissa no va a trabajar los lunes y Giovanni y Sebastián, como un buen patrono, se las estuvo pagando. Esa es la excepción. Miren qué interesante. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse el periodo de vacaciones. La regla general. La excepción, salvo que le hayan pagado al trabajador. Ahí sí. Y si el salario del trabajador se ha estipulado por quincena o por mes, no debe el patrono descontar las faltas injustificadas que haya pagado aquel, en lo que exceda el número de días equivalentes a la tercera parte correspondiente al periodo de vacaciones. Todavía, esas que le pagó tienen que hacer un cálculo equivalente a la tercera parte correspondiente al periodo de vacaciones. Constancia. Esto es valioso. Todos los trabajadores, cuando vamos de vacaciones, nos tienen que entregar al patrón una constancia. Este es obligado, porque si él no tiene esa constancia, si Giovanni Sebastián, patrono, no tiene la constancia donde Melissa firmó que se fue de vacaciones, el día que Melissa se retire de la empresa, le puede reclamar, aunque las haya gozado, aunque se las haya pagado, le puede reclamar todos estos, en este caso, tiene 5 años, los últimos 5 años. Lo dice clarito el artículo. Artículo 137 del Código de Trabajo. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio por escrito. Esa es la regla general. La petición de patrón o trabajador. Tratando de empresas particulares se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono no demuestra con el documento, con esa constancia, a requerimiento de las autoridades de trabajo, llámese Inspección General de Trabajo, llámese Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Si Giovanni no tiene la constancia y Melissa le está reclamando periodos de vacaciones que él ya se las pagó, pero no tiene la constancia,
Vean que las vacaciones no han, salvo por el contrario, las vacaciones no han sido otorgadas, no han sido gozadas. ¿Sí? Si no muestra la respectiva constancia firmada por el interesado. Eso es muy importante. Si usted es asesor de empresa, trabaja en recursos humanos o va a trabajar, que no se le olvide esa constancia. Voy a pedir que me apoyen con el 127. Si alguien me puede apoyar, por favor, Estefan. Buenas tardes, licenciado. Artículo 127 del Código de Trabajo. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares. El 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santos. El 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, y el día de la festividad de la localidad. El patrón no está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Puedes descansar el día martes, pero casualmente el día miércoles es un día de asueto, te tiene que pagar los 2 días, nada de que porque como lo pagas los días a la semana, no, eso no. Yo le dije a algunos aquí como el día de la madre, el día de la secretaria, pero hay una serie de descansos adicionales, ¿va? Las excepciones, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones en este caso? En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial y de índole continuo, según determinación que hacer el reglamento, si existen reglamentos, en caso concreto muy calificados, según lo determine la Inspección General de Trabajo, se pueden trabajar los días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario, que por tal asueto o descanso semanal se le cancele al trabajador, computándose como tiempo extraordinario. Si nos obligan a quedarnos porque la naturaleza de la empresa es muy especial o de índole continuo, se considera tiempo extraordinario ese día que vamos a quedar laborando. Pago de días de descanso y asueto. Por favor, Estefan. Artículo 129. El pago de los días o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo diario de descanso extraordinarios devengado del trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido cuando se estipule por incluyen formas de los días de descanso semanal o de los días de asueto. En el caso del párrafo anterior, los días se trabajan, el pago de los días de tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con salarios ordinarios y extraordinarios que haya durante la última quincena del mes. Bueno, ahí estamos claros. Pago de día de descanso de asueto. Nos deben de pagar y por la circunstancia, la naturaleza de la empresa, lo tenemos que trabajar, nos van a cancelar. Y por último, el decreto número 42/2020, que esta es la ley que promueve el turismo interno. La final de esta ley era de que todos los días de asueto que estaban registrados, 1 de mayo, 20 de octubre, 15 de septiembre, todos, si fueran, por ejemplo, miércoles, se trasladaran para lunes o para viernes, dependiendo de lo que dispone la ley. Y al final, pues resultó que los impugnaron casi todos, porque dice, los trabajadores dicen, señores, no podemos celebrar el 1 de mayo otro día que no sea el 1 de mayo. Señores, el 20 de octubre es el día de la Revolución en Guatemala, no la podemos celebrar otro día. El 15 de septiembre, señores, no lo podemos celebrar otro día. Entonces, como saben, el Día de los Santos no lo podemos celebrar otro día. El 24 de diciembre no lo podemos celebrar otro día. Al fin solo quedó un día hoy. Como consecuencia de la presente se aplicarán los siguientes asuetos. 31 de junio. Dice, pero miren pues, esa no sé si ustedes la pusieron, si no la voy a poner yo. Con el objeto de promover el turismo nacional, cuando el día de asueto coincide el día martes o día miércoles,
se gozará el día inmediato anterior. Por ejemplo, ahora, en este caso ya solo quedó el 30 de junio. Si fuera día martes o día miércoles, se va a descansar el lunes, ¿sí? El lunes anterior. Si ocurriera día jueves o viernes, o sábado o domingo, se gozará el día lunes. Piden una pregunta que yo siempre le he puesto y que a la mayoría les cuesta atinar. A veces pongo, ¿a qué día debemos de trasladar el asueto del 30 de junio si, por ejemplo, fuese el día martes? Yo le pongo la opción para el lunes, para el día viernes. Por eso aquí esta partecita del artículo 2 me lo lee despacio, por favor, despacio. Y únicamente ya está el del ejército, no hay otra exposición más que la del ejército. Bueno, con eso terminamos la jornada de trabajo. Interesante la jornada de trabajo. Ahora pues ya como estudiantes de Derecho ya sabemos todo lo relativo a la jornada de trabajo. O por lo menos tenemos un conocimiento general de la jornada de trabajo. Sabemos que hay jornadas especiales, sabemos de los días de asueto. Pues hoy si tenemos nuestra familia que tiene empresas, sabemos que sin excepción, incluyendo el trabajo de casa particular o trabajo doméstico, tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Que nos quede muy claro. Los días de asueto y los días domingo, adicional a las 10 horas, tienen 6 horas más, que serían 16 horas. ¿Sí? Ya sabemos que esa clase de trabajo obligadamente tienen que descansar 10 horas diarias, 8 deben ser nocturnas y 2 deben estar destinadas para su comida. Comenzamos a cumplir con eso y nos vamos a transformar. Lo vamos a dejar por ahí hasta el día de hoy. No sé si los coordinadores ya nos enviarían los cuestionarios. ¿Necesitará algún coordinador? Decime, Manuel. Buenas tardes, licenciado. Sí, ya enviamos el cuestionario y el listado de asistencia de las personas. Se lo enviamos a la Sofía. licenciada Sofía. Sí, al menos hoy en la mañana. Entonces solo nos quedamos pendientes con la disposición si nos reunimos con usted, como nos había mencionado, para depurar. Fíjate que yo lo veo mañana, lo veo que está un poco con quebrantos de salud, pero yo voy a hacer un esfuerzo mañana para que la podamos ver en que sea. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Yo creo que quisiera entregárselas a toda la clase el día jueves. El día jueves, porque ustedes saben que pues yo tengo que elaborar el examen el día miércoles a más tardar de esta semana, porque hay que mandarlo a imprimir. Entonces, si Dios nos permite el día jueves, ustedes van a tener el cuestionario, o si nos van a perder dónde estudiar, ¿sí? Claro, posiblemente incorporemos algunas, hoy por ejemplo, hay unas circunstancias muy especiales ahí, cosas que no quiero que se les olviden, que en Guatemala la regla es que nadie puede trabajar más de 12 horas diarias. De la jornada de uno economista, creo que ustedes incorporaron preguntas, pero me interesó mucho esa parte de la media hora, donde la legislación nuestra dice que es tiempo considerado como tiempo efectivo de trabajo, no lo debe pagar el patrón. Si en la empresa no tenemos otro tipo de descanso de media hora, entonces se considera que la hora de almuerzo es efectiva de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo ingreso, debo trabajar 8 horas y dentro de esas 8 horas yo tengo derecho a media hora de descanso y el patrón no me la debe pagar, que así lo dice la ley. Cosas como esas más o menos, ¿sí? Esto del 30 de junio, que no sé si hubo alguna pregunta, si no posiblemente la incorporemos. Así es de que si Dios quiere, pues yo platico con los coordinadores, como tenemos grupos, y el día jueves, si Dios quiere, les hacemos llegar. Y el día viernes, pues me interesa que todos estén, porque vamos a hablar del salario, importantísimo, porque vamos a ver qué normas del convenio 95 nos pueden aplicar, y pues del salario, tanto que hablar, cómo se integra, por qué el salario mínimo, las comisiones paritarias del salario, la Comisión Nacional del Salario, vamos a ver esa parte de hasta cuánto se puede embargar por alimentos, qué pasa si ya tengo un embargo de alimentos, hasta cuánto puede adicionalmente embargar una empresa u otra persona particular, el carácter alimenticio que tiene, cosas muy valiosas. Así de que
Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, que es la última clase del salario, antes del examen parcial, que está programado para el próximo día miércoles. Un fuerte abrazo y nos vemos el viernes, si Dios nos lo permite. Adiós, licenciado. Gracias, licenciado. Que esté mejor. Buenas tardes. Licenciado. Gracias, Lica. Adiós. Buenas tardes. Manuel.